Es muy fácil visualizar una escena que hoy en día es el pan de cada día en el mundo corporativo y universitario. Por un lado del edificio están los equipos de marketing digital, pues destapando champaña. Totalmente. Celebrando que los números suben. Exacto. Están celebrando que los clics llueven, que los formularios de contacto en la página web se llenan a una velocidad récord y que el costo por cada interacción está por el suelo. Todo brilla en verde en sus pantallas. Pero, claro, la realidad del otro lado es muy distinta. Así es. Al cruzar el pasillo en la oficina de rectoría y en el departamento de admisiones, el ambiente es de un pánico silencioso. Porque las aulas siguen vacías. Tal cual. A pesar de todos esos clics celebrados y todos esos correos capturados en bases de datos, las metas financieras no se cumplen. ¿Por qué ocurre esta desconexión tan brutal? Ese es exactamente el misterio que vamos a resolver en nuestro análisis de hoy. Es una paradoja fascinante y digamos que es la mayor pesadilla para cualquier junta directiva de una institución. Para desentrañar este problema, nuestra inmersión profunda de hoy se basa en un documento sumamente exhaustivo y revelador titulado 9 mejores estrategias de marketing educativo en 2026. Escrito por Juan David Uribe. Exactamente, de la agencia especializada SEO Los Creativos. Y lo que hace que este texto destaque es que expone la realidad de la educación superior, pero aplicando una perspectiva casi quirúrgica, propia de los procesos comerciales más avanzados. Y la misión que tenemos hoy es desarmar esa guía paso a paso. El objetivo central es entender cómo las instituciones educativas pueden dejar de quemar presupuestos millonarios persiguiendo métricas de vanidad. Para empezar a construir un verdadero motor. 100%. Un motor que genere lo único que realmente mantiene las puertas abiertas, que son las matrículas. Y vale la pena hacer una aclaración para quienes nos escuchan. Muy importante, sí. Aunque el texto base utiliza a las universidades como ejemplo principal, esta conversación es, en el fondo, una clase magistral sobre cómo alinear ventas y marketing en cualquier ciclo de decisión complejo. Es información de altísimo valor para cualquiera que busque entender cómo optimizar conversiones sin terminar, ahogándose en un mar de datos técnicos. Es una distinción crucial. Los principios psicológicos y tecnológicos que se aplican para que un estudiante decida invertir años de su vida y un presupuesto considerable en una carrera universitaria son exactamente los mismos principios que rigen cualquier venta consultiva de alto nivel. Ya sea software empresarial o bienes raíces, todo se reduce a gestionar la incertidumbre. Bien, vamos a desempacar esto por partes, porque el documento entra pisando fuerte. Plantea el problema central y pone el dedo en la llaga sobre ese debate eterno y desgastante de por qué y para qué se hace marketing educativo. ¿De dónde nace esa brecha tan enorme entre lo que celebra el equipo de marketing y lo que sufre el equipo de admisiones en el día a día? O sea, ¿cuál es el diagnóstico aquí? La raíz de ese conflicto radica en que cada departamento está evaluando el éxito mirando indicadores completamente distintos. Es como si estuvieran jugando deportes diferentes, con reglas diferentes, pero en la misma cancha. Claro, el equipo de marketing digital tradicionalmente mide su éxito a través del volumen. Exacto. Observan la cantidad de tráfico web, el número de clics y algo llamado el CPL, que significa costo por lead o costo por contacto. Si consiguen 100 correos electrónicos a $1 cada uno, sienten que ganaron el campeonato. Mientras tanto, el departamento de admisiones vive en una realidad mucho más dura. La realidad de las entrevistas agendadas, las admisiones aprobadas y el dinero que realmente ingresa por matrículas confirmadas. Lo cual plantea una premisa central en el texto, que es radical pero muy simple. Las matrículas son la unidad única de negocio. Un momento, para ser de abogada del diablo aquí. Si la premisa es que las matrículas son la única unidad de negocio, eso significa que todo el dinero que las universidades gastan en reconocimiento de marca, vallas publicitarias o campañas de prestigio es un desperdicio total. No es necesariamente un desperdicio, pero el documento es radical en este punto por una buena razón. Propone un cambio de paradigma. A ver. El reconocimiento de marca tiene valor, sí, pero absolutamente todo, desde un video viral en redes sociales hasta una valla publicitaria inmensa, solo tiene una razón de ser, que es acelerar y aumentar la probabilidad de generar una matrícula. O sea, si ese reconocimiento de marca no se traduce eventualmente en un estudiante sentado en el aula, se convierte en simple ruido corporativo. Ruido corporativo, tal cual. Todo lo demás solo existe para llegar a ese punto. Es un golpe de realidad tremendo.
Y de hecho, el texto hace un diagnóstico muy ágil de los errores más frecuentes que, literalmente, drenan la posibilidad de conseguir esas matrículas. Hay varios muy graves. Un error muy común que menciona es que las instituciones suelen tratar a todos los programas académicos por igual. Lanzan exactamente la misma estrategia publicitaria para un joven de 17 años que busca una licenciatura presencial que para un profesional de 40 años que busca un posgrado virtual. Es asumir que ambos tienen los mismos miedos y necesidades, lo cual es absurdo. Otro error garrafal es usar sistemas de atribución inflados, sistemas que solo premian al último canal donde la persona hizo clic antes de inscribirse. Esto oculta todo el trabajo de convencimiento que ocurrió meses atrás. Exacto. Y esos errores sistemáticos ocurren por la falta de una visión integral. Para evitar lo que el autor llama trágicamente cohortes por cupos vacíos, se necesita abandonar las campañas aisladas. El texto propone construir un sistema, ¿verdad? Sí, un sistema de 6 capas estratégicas que deben operar como una sola unidad respirando al mismo tiempo. Estas capas son el mercado, el mensaje específico, la oferta, el funnel digital, las operaciones de ingresos o RevOps y finalmente la analítica. Si se intenta optimizar una capa ignorando las demás, el sistema simplemente colapsa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Qué mueve las matrículas hoy y qué las está bloqueando? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante al entrar a desglosar esas capas. Hay un concepto que el texto menciona que diagnostica cómo la forma de buscar información mutó por completo para el año 2026. Sí, el cambio de comportamiento. Ya no se trata de abrir Google, teclear 2 palabras clave y leer una lista de enlaces azules. La dinámica entera del descubrimiento humano evolucionó. Totalmente. Hemos entrado de lleno en la era de la optimización para inteligencias artificiales. En la jerga de la industria, esto se conoce con las siglas AEO. Optimización para motores de respuestas. O GEO, optimización para motores generativos. Lo que esto significa en la práctica es que los futuros estudiantes ya no navegan buscando enlaces. Le hacen preguntas directas, complejas y conversacionales a plataformas como ChatGPT, Perplexity o Claude. Les cuentan su situación de vida entera y les piden recomendaciones, lo cual cambia las reglas del juego por completo. 100%. Porque si una universidad quiere aparecer ahí, si quiere que la inteligencia artificial la recomiende en su respuesta, ya no basta con tener un folleto en PDF subido a la página web. El texto explica que se necesitan datos estructurados. Es decir, el código de la página debe hablar el idioma de la inteligencia artificial. Exacto, integrando preguntas frecuentes y artículos que respondan sin rodeos al qué, por qué, cómo, cuándo y dónde de cada programa. Y esto se conecta profundamente con la psicología de la toma de decisiones. El documento mapea de manera brillante cómo los aspirantes transitan por diferentes estados mentales. El mapa de la demanda por intención. Así es. Todo comienza en una fase exploratoria. El miedo principal ahí es equivocarse de camino. Buscan test vocacionales, proyecciones de sueldos. Luego, cuando se tranquilizan un poco, pasan a una fase comparativa. Donde buscan rankings, contrastan lo online frente a lo presencial. Y finalmente, llegan a la fase transaccional, que es cuando el nivel de intención está al máximo, y la búsqueda se vuelve extremadamente detallada. Costos, becas, inscripciones. El ejemplo que da la fuente ilustra esto a la perfección. Imaginemos a alguien que busca estudiar Derecho en Colombia. Un ejemplo muy claro. En la fase exploratoria, la persona investiga cuántos años dura la carrera y descubre que son 10 semestres. Luego investiga el salario esperado, que ronda entre 3 y 5 millones de pesos para alguien con experiencia. Pero aquí viene el giro. La competencia internacional. Exactamente. En esa misma búsqueda de alternativas económicas, el algoritmo le arroja opciones internacionales. Le muestra que en Alemania, por ejemplo, no se cobra matrícula en las universidades públicas. Esa es la competencia real hoy. Ya no compiten contra la universidad de la otra cuadra, compiten contra el mundo entero. Y para poder capturar toda esa demanda fragmentada y globalizada, el documento introduce una técnica vital explicada por David Martínez Mata. El SEO programático. Así es. Lo poderoso de este enfoque es la modularidad. Permite escalar la creación de contenido a lo grande, reemplazando el trabajo manual de crear página por página. Para visualizarlo mejor, el texto da un ejemplo geográfico genial.
Si una universidad tiene su sede principal en Medellín, la estrategia tradicional sería hacer una sola página que diga «Estudia con nosotros en Medellín». Pero el SEO programático lo cambia todo. Claro, porque permite generar de forma automática miles de páginas de aterrizaje hiperlocales. Entonces, si alguien que vive en municipios cercanos como Bello, Sabaneta, Itagüí o Guarne busca la carrera, encuentra una página que le habla directamente a su contexto geográfico. Y si hablamos de educación virtual, el potencial es abrumador. La universidad puede desplegar cientos de páginas orientadas a 100 ciudades distintas del país. Es lanzar una red inmensa. Ahora bien, es crucial entender que atraer a decenas de miles de personas al sitio web mediante SEO programático no sirve de absolutamente nada si al llegar el sitio es un laberinto confuso. Aquí entramos en un concepto fundamental para atrapar el interés. El CRO, la optimización de la tasa de conversión. El documento arroja un dato estadístico que no se puede ignorar, y es que el 70% del tráfico educativo ocurre desde teléfonos móviles. Ese dato cambia la perspectiva. Porque si una página tarda más de 3 segundos en cargar en un celular, o si resulta un dolor de cabeza encontrar cuánto cuesta el semestre en 2 clics, el aspirante simplemente se va. Cierra la pestaña y se va a la competencia. Porque esa fricción genera desconfianza. La experiencia de usuario no se trata de tener un diseño bonito, se trata de acelerar la decisión reduciendo la frustración. La fricción alimenta el miedo, sin duda. Ahora, supongamos que la página web es rápida y clara. El siguiente paso es cómo amplificar ese interés con publicidad pagada inteligente. El texto presenta un desglose estratégico sobre qué plataforma de anuncios utilizar dependiendo de la fase psicológica del estudiante. Por ejemplo, Google Ads es indiscutiblemente la herramienta principal para capturar la intención directa. Si alguien busca explícitamente pregrado en ingeniería de sistemas, la institución tiene que aparecer ahí de primera. Pero cuando se trata de redes sociales como Meta o plataformas como TikTok, el enfoque tiene que ser diametralmente opuesto. El artículo advierte que ahí no se debe intentar vender el programa académico mostrando una malla curricular aburrida. Esas plataformas son para la fase de consideración. Su propósito es atacar las objeciones internas, mostrar cómo es la vida real dentro del campus. Hay una frase en el documento que es contundente al respecto. No hay que vender programas, hay que vender futuros. Y luego está LinkedIn. El análisis corona a LinkedIn como el rey absoluto para comercializar programas ejecutivos premium, maestrías o posgrados. Notoriamente más alto que en Facebook, ¿verdad? Sí, pero la guía explica que esa inversión se justifica plenamente por la capacidad de segmentar con una precisión asombrosa. Se puede dirigir un anuncio específicamente a un gerente de finanzas con más de 5 años de antigüedad. Un clic de ese perfil vale su peso en oro. Hay una duda técnica muy común que el texto resuelve de manera brillante. Al lanzar un anuncio, ¿qué es mejor? ¿Usar los formularios nativos que vienen integrados en la red social o enviar a la persona una landing page propia? La respuesta depende del producto y del equipo. Los formularios nativos dan un volumen altísimo porque la fricción es casi nula. Ideales si el equipo de admisiones responde de inmediato. Exacto. Pero por otro lado, las landing pages dedicadas son mejores e indispensables para programas de alto costo, como los posgrados. Claro, alguien que va a invertir miles de dólares en una maestría necesita mucho más contexto, un simulador de financiación o planes de estudio navegables. Y una vez que se captura ese correo electrónico, el documento señala que entra a jugar el canal con el mejor retorno de inversión, el email marketing. Pero no con correos institucionales genéricos. No, requiere automatización. El esquema que sugiere la guía es un viaje de 10 días. El día 1, un mensaje de bienvenida entregando un recurso. El día 3, se envían historias reales de éxito. El día 7, se detalla el proceso de admisión. Y para el día 10, un tour virtual. Es ir llevando a la persona de la mano. Pero todo este esfuerzo tecnológico se estrella contra un muro si un ser humano no hace su trabajo al final del proceso. Y eso nos introduce al corazón de la máquina, las operaciones de ingresos, RevOps, el CRM y el cierre de admisiones. Si conectamos esto con el panorama general, una campaña de marketing brillante muere trágicamente si el equipo de ventas, o sea, admisiones, tarda horas o días en responder. Y para solucionar esto, el texto introduce el concepto del SLA, el acuerdo de nivel de servicio. Que no puede ser un documento decorativo, tiene que ser un contrato operativo real integrado en el CRM. Define tiempos máximos de respuesta, número de intentos de llamada
y reglas para reasignar el prospecto a otro asesor si el primero no contesta a tiempo. Inyecta disciplina al proceso. Además, el sistema requiere inteligencia en la recolección de datos, usando algo llamado perfilado progresivo. Esa táctica es brillante. Es como en una primera cita. Nadie pide matrimonio antes de saber el nombre del otro. En el primer formulario se captura lo mínimo viable: nombre, email y programa. Y días después se pide el nivel de estudios, situación laboral o presupuesto. Es gradual. Para entender cómo culmina todo, el documento explica la omnicanalidad con WhatsApp, pero aclara que no es solo chatear desde un celular en una esquina de la oficina. Ese WhatsApp entra directamente al CRM y mediante el lead scoring, el sistema califica al prospecto. Le da puntos por intención, como usar un simulador de becas, y analiza la fricción, como la viabilidad financiera. Y ocurre el enrutamiento inteligente. El sistema asigna a ese prospecto al asesor más adecuado basado en su especialización y disponibilidad. Y el asesor opera con un playbook estructurado. Abre con contexto, hace una pregunta de cualificación sobre la fecha de inicio, responde objeciones con evidencia y cierra agendando una entrevista. Llegando a la síntesis de este análisis, el éxito en 2026 no es lanzar anuncios al vacío. Es construir una línea de producción donde la oferta, la intención de búsqueda, la velocidad tecnológica, la calidez en redes y la disciplina en un CRM se unen en un solo propósito. Lo fascinante de esto es que, aunque los datos son técnicos, todo se reduce a entender la psicología humana, reducir el miedo al costo y al tiempo y ofrecer un futuro claro. Al humana, y los algoritmos se convierten en los orientadores académicos del mañana. ¿Qué pasará con el prestigio de las marcas universitarias tradicionales cuando una inteligencia artificial decide imparcialmente qué universidad es matemáticamente la mejor opción para la vida de un estudiante? Una idea interesante para explorar por cuenta propia. Hasta la próxima exploración.